La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos, una producción de UCSIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno, una producción de UCSIM, Centro de Servicio Planetario. Conducen y operan este programa Guamaitlán y Naqueyurac. Gira 2024 Estudios con Daniel Gagliardo. En esta oportunidad, el estudio se realizará en Chaco, sábado 13 de abril. Convocatoria 17 horas. Inicio 17:30 en Asociación Mutual de Empleados Bancarios. Carlos Pellegrini 336, Resistencia, Chaco. Info más 549-362-4122-578. Tanto por WhatsApp o Telegram. En Instagram y Facebook podés encontrar la información en UCSIM Chaco, ucsimchaco@ucsim.org.ar o en www.ucsim.org.ar. En estos encuentros con Daniel Gagliardo se ofrece una oportunidad para profundizar diversos temas para la comprensión profunda de la actual situación universal planetaria. Algunos de los temas que se suelen tratar son la cosmosofía aplicada, operación rescate, trascendencia de la ley de karma, la transformación de la conciencia y la senda del servicio, ley de purificación, dolencias y enfermedades, la importancia del trabajo grupal evolutivo para la humanidad, precipitación del agotamiento de la transición planetaria, junto a otra cantidad profusa de temas inherentes a la instrucción espiritual y cósmica del ser. Como todo lo que ofrece UCSIM, la entrada es libre y gratuita. Se ruega puntualidad. Convoca UCSIM, Centro de Servicio Planetario. Esta es una etapa donde se nos ofrece hacer de la vida una experiencia interna, con la mayor continuidad que cada uno de nosotros pudiera sostener, hacer de cada momento y vivencia una experiencia interior. Toda esta marea de contactos, apariciones, canalizaciones, mensajes tan compulsivamente vividos y ofrecidos, solo habrán de poner a prueba aún más a la humanidad. Todos seremos probados cada vez más, hasta último momento. Ninguno estará exceptuado de ello. La presencia de la jerarquía es inalienable. Sin ella, nada podría existir en los distintos planos, niveles o dimensiones del contexto cósmico. En todo
y en todos la jerarquía está presente. La compulsión por cierto tipo de acercamiento a sus miembros, así como la preferencia por determinadas variables, tal como a lo largo de este escrito venimos señalando, ha abierto camino a la preeminencia de las fuerzas involutivas en contextos que deberían ser y estar más preservados. Cuando un grupo se reúne en nombre de la vida única, se da aquello de cuando 2 o 3 se reúnan en mi nombre, yo estaré entre ellos. Incluso en la expresión íntima y solitaria de un individuo, esto se cumplirá cuando ofrezca, bajo leyes de sintonía y alineación, los vehículos mediante los cuales su mónada se ha ofrecido a consumar el aprendizaje de las leyes materiales. En tal caso, esos 2 o 3, el cuerpo mental y el cuerpo emocional, incluso la conciencia material concreta, adhiriendo a la realidad cósmica y reunidos en orientación hacia ella, permitirán que la secuencia de que aquel esté entre ellos siempre se confirme como una experiencia interior, la vivencia de la verdadera intimidad. Del libro La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa, de Daniel Gagliardo. La cortina musical que va a acompañar todo este programa va a ser una creación de Willanak. El título, La Guía. Este programa se emite una vez por semana por las plataformas Spotify, YouTube, Facebook y Amazon Music. Contacto +549 3548 409936 por WhatsApp y Telegram. Están realizados en base a los estudios de cosmosofía que Daniel Gagliardo ofrece en Uxim, Campo Sierra del Cielo, así como también lecturas y reflexiones sobre el material de Uxim, Centro de Servicio Planetario. Volvemos de los anuncios y vamos a leer como inicio del programa también un versículo de instrucción profética de la página 26 del libro La Hermandad de la Luz de Daniel Gagliardo. Vuestra preparación no ha de interrumpirse. Preservad la comprensión de las etapas que la conforman. Dentro y fuera de las leyes materiales, soy solo uno. Custodiad la vivencia de ese uno en vosotros. Ya os fue transmitido por nuestros canales que todo camino en él transcurre. Vividlo, vividlo profundamente. La intuición, herramienta interna para aplicar. Este es el título del tema que vamos a profundizar en el día de hoy. El primer bloque lo titulamos La territorialidad, experiencia evolutiva animal. Una persona asistente pregunta por la territorialidad en los animales. Escuchamos a Gagliardo. Funciona a través del órgano del instinto. No es una cosa casual, ni es algo eventual, ni azaroso. Es a través del órgano del instinto que esta cuestión del territorio es vivida como una experiencia evolutiva por los animales. En algunos conjuntos de animales, o en algunos animales puntualmente, es una forma de renovar la sangre. Al mantener territorios muy puntuales, hacen que, por ejemplo, esto es algo que es bastante común en las camadas de leones, por ejemplo, a partir de cierta edad los machos se los echa del territorio.
¿Para qué? Para que no copulen con las hembras y la sangre se vaya enviciando continuamente, para que no copulen con las hermanas, con las madres, con los primos, con las primas. Entonces, es una experiencia, la del territorio, puntual del reino animal para preservarse en términos de salud, para mantener un estándar saludable y también para relacionarse de un modo diferente con los congéneres y con el medio ambiente o con el ambiente. Entonces, de ese modo se generan compensaciones y no hay aglutinaciones de ejemplares que tengan vínculos consanguíneos o que puedan saturar de algún modo territorios donde se desregule la presencia de predador y predado, por ejemplo, entre otras tantas cosas. Entonces es una experiencia favorable, muy favorable. Ahora, ¿qué pasa? Cuando la conciencia pasa del reino animal al reino humano, esta cuestión del territorio se torna posesividad. Entonces, ahí ya la cosa es buscar trascender esa posesividad y entender que nosotros no podemos determinar el territorio del mismo modo que lo determinan los animales, por los mismos motivos, buscando cierto tipo de efecto, sino que tenemos que aprender a trabajar inteligentemente. ¿Para qué? Para que el territorio no termine siendo el predado. Lo que en el reino animal, en relación al territorio, tiene ciertas connotaciones de preservación consanguínea y otros factores, en el ser humano tiene que trabajarse con una inteligencia, una percepción del bien común para que el predado no sea, insistimos, el territorio mismo. Entonces, a medida que el ser humano va evolucionando, todo lo que tiene que ver con la percepción del territorio queda en manos de tercer rayo, de quinto rayo, de segundo rayo, ¿se entiende? También esto tiene que ver con el instinto, porque el macho que es expulsado por una cuestión cultural del ámbito donde nació, respeta a los machos más grandes que lo expulsan. Hay una cuestión de jerarquía, pero cuando él es expulsado pierde esa identidad jerárquica, ya queda fuera de la jerarquía, es un paria transitoriamente. Y lo expulsan precisamente en el momento previo a que va a ganar un poderío físico y de carácter muy particular. Por eso lo expulsan antes, porque todavía no puede disputarle a los alfa esta cuestión del territorio y lo que involucra, porque ¿qué ganan con el territorio? Las hembras que están a disposición. Entonces, cuando son expulsados, primero deambulan un tiempo bastante largo, aprenden algunos trucos sociales. Entre machos que fueron expulsados aprenden a cazar en conjunto, como lo hacían las leonas en el ámbito donde ellos familiarmente habían crecido. Y después se empieza a dar esta cuestión de la ley del más fuerte. No es un programa de safari ni de nada de eso. Esto es cosmosofía, nada más que la cosmosofía tiene varias ramas. O comprende la vida de distintos matices. Entonces, cuando él va haciendo todas esas experiencias, empieza a encontrarse, ¿sí?, a cruzarse en otros territorios que no son el original del cual fue expulsado, y en ese caso, como no estaba bajo ley de jerarquía en estos nuevos territorios, va a disputar la jerarquía. Lo que no disputaba en su territorio original va a pasar a disputarlo en el territorio que está cruzando, porque imagínense que en las grandes sabanas africanas es imposible que un león joven no esté cruzando el territorio de otro león. Y los leones van envejeciendo y los leones jóvenes van haciendo prueba y error. Van cruzando un territorio, van cruzando otro territorio, van cruzando hasta que se encuentran con uno que, si bien todavía es fuerte, no puede con un león de esas características, el león en el cual él se transformó. Entonces terminan ganándole a ese macho y el expulsado en aquel otro territorio es el macho más viejo. Ellos se hacen con las leonas y todo en paz, todo en paz. Hay también una experiencia instintiva que no es sine qua non, pero suele darse muy comúnmente que el león joven que toma la jerarquía en esa nueva manada mata a todos los cachorros. Así que si llegó en un momento donde hay cachorros nacidos hace poco tiempo, los mata a todos. ¿Para qué? Para procrear e implantar su propia genética y a partir de ahí se torna un defensor de los cachorros que van naciendo y mata a los cachorros que son de la genética del león viejo que fue expulsado. Entonces, aunque parezca cruel, desde la experiencia instintiva del reino animal a nivel kármico hay una renovación potentísima sanguínea, no hay viciamiento sanguíneo.
Sí, algunos quedan erráticos porque fueron expulsados, pero no tienen las condiciones de hacerse una nueva manada, porque no todos los leones jóvenes llegan a ser machos poderosos. O sea, para nosotros cualquier león joven o cualquier león es poderoso. ¿Por qué? Porque no podemos frente al poder que tenga. Pero entre leones existen porcentajes notorios de diferencia entre lo que es un león poderoso o de carácter y lo que es otro león. En el mismo contexto es muy claro cuál es el león poderoso o no. Entonces hay machos jóvenes que son expulsados, pero que van a vagar continuamente, cazando solos, intentando acercarse, pero son corridos por leones que ya tomaron esa manada y que son muy fuertes, o que todavía son el león original de esa manada, el que la tiene hace 7, 8, 10 años, pero que tiene mucha fortaleza. Entonces, no está todo definido, no es tan lógico, porque hay un viciamiento kármico de la sangre. La variable genética fortalece los matices kármicos genéticos. Quiere decir, la ley de hereditariedad, tanto en los seres humanos como en los animales, requiere de una cierta renovación. ¿Para qué? Para que en determinados ámbitos ciertas costumbres no se instalen. Esta cosa consanguínea es lo que demostró claramente, tanto en antiguos feudos o en antiguos reinados de Europa y de otros lugares, empezaron a nacer descendientes de los reyes medios estúpidos. ¿Por qué? Porque los reyes entre primas, entre hermanas, entre hermanos, entonces no había renovación. Es un factor kármico para la renovación, realmente. No siempre fue así. Por ejemplo, en Antiguo Egipto había, en ciertas épocas, un cruzamiento continuo entre parientes, pero kármicamente, por algún motivo, no afectaba. Tenían que estar activos ciertos factores kármicos. Y en ciertas etapas o ciclos, por ejemplo en Egipto, esos factores kármicos no se activaban. Entonces, para preservar ciertas condiciones, era que se cruzaban entre sí. Pero cuando el factor kármico se activó para evitar precisamente esa experiencia, la eternización de esa experiencia, entonces el factor kármico empezó a intervenir y se dieron cuenta que era nocivo. Lo que antes era moneda corriente y se buscaba pasó a ser nocivo. El territorio tiene que ser algo percibido por el animal y marcado por el animal. Un alambre es una imposición territorial y un animal puede percibir que ese territorio de cualquiera de los dos lados del alambre es de él. O sea, el alambre es un obstáculo que está impidiendo que él tenga una libre circulación, pero no quiere decir necesariamente que él lo entienda de ese modo. No es excluyente. Por ejemplo, si un perro nace en un ambiente donde hay un gran perímetro y no puede salir de ahí, al nacer en ese ámbito, ese es su universo y todo lo que está dentro del perímetro es su territorio. Y podría ser que no tome como territorio directo lo que está fuera del perímetro. Pero no quiere decir que si algo se acerca peligrosamente dentro de lo que es su parámetro al alambre, él ya no lo esté amenazando. Es decir, el animal no tiene una percepción con documentos o boletos de compra-venta de lo que es el territorio, la posesión. Pero es algo instintivo, quiere decir, el instinto le marca, según sea la especie, la raza, el instinto le está marcando el alcance de lo que él necesita como territorio. Está grabado ancestralmente, porque en el marco territorial, ya instintivamente, el animal lo que está marcando, lo que está defendiendo, es un cupo de alimento, un cupo de potencial encuentro de congéneres para reproducirse. Es un cupo, el territorio marca un cupo, es un nicho en términos evolutivos. Sí, hace rato, muchas veces dijimos que el infanticidio, bajo todos los formatos, los más hipócritas, la ley de aborto es uno de esos formatos hipócritas. Sí, el infanticidio existió siempre, siempre. No importa cómo se justificara, los espartanos lo justificaban porque ellos tenían que ser perfectos y no podían tener gente que le empezaran a criar y no supieran si iba a pagar la apuesta a criar ese ser. Es decir, gastar todo lo que demanda criar un chico y no saber si iba a rendir físicamente como soldado, porque el parámetro sociocultural de Esparta era que los hombres eran soldados y las mujeres eran creadoras de soldados. Era eso. Entonces, dependiendo. Sí, por eso nombramos la ley del aborto.
porque no importa cómo lo quieran revestir, cómo le traten de tocar la fibra íntima a la gente, cómo quieran justificar, el infanticidio existió siempre. En la Biblia, a algunos patriarcas no le pedían que sacrifique a los hijos. O sea, esto está muy metido a nivel de la conciencia colectiva de la humanidad desde hace miles y miles de años. Miles y miles de años. Y encima el hombre, con sus patrones totalmente distorsionados, es peor que los animales, porque hay más seres humanos que abandonan hijos o que los llegan a matar que especies animales que hagan lo mismo. Existe, y a nosotros acá en Sierra del Cielo, que rescatamos animales de hace mucho tiempo, nos tocó, por ejemplo, ver ovejas que vivían en el lugar, parir los corderitos, y una no le daba de comer, y no le daba, se estaba muriendo de hambre. Lo tuvimos que criar a mamadera al corderito, le llamamos Osersif, que era el nombre que podíamos decir iniciático de Moisés, precisamente por esa condición de que había sido rescatado. Lo llamamos Osersif, vení, el cordero venía, como un perro, andaba con nosotros por todos lados, claro, lo hemos criado desde el segundo día de vida. Quienes se confirmen como partículas externas podrán llegar a ser superados por las pruebas. Sin embargo, quienes en genuina vivencia se confirmen como extensión de energías interiores podrán transitar en la medida que sostuviesen patrones de armonía y equilibrio el impredecible terreno de las pruebas. Nadie que desapegado de ilusiones y en la fe se confirmase como extensión de energías internas, será doblegado. Ese es uno de los principales problemas de esta civilización. Los seres que la componen todavía se están planteando si existe en realidad esa vertiente interior. Es una civilización enferma que desconoce esa existencia. Todavía los científicos están planteándose si realmente será cierta su existencia. El 90% de la humanidad todavía íntimamente se plantea si existe o no aquella chispa interna. Y mientras se plantean eso, van siendo fagocitados, están siendo devorados por un león que ellos y nadie más que ellos hacen entrar en sus casas y hogares. De la colección Cuadernos La Luz del Peregrino, número 2, Pruebas, de Daniel Gagliardo. Vamos a un silencio bajo formato musical. Escuchamos a Nikashnok interpretando su obra, Puente 1.
volviendo del silencio musical, vamos a leer un versículo de la página 22 del libro Mensajeros del Fuego de Daniel Gagliardo. Algunos, sobre las postrimerías, comprenderán el valor de todo lo sufrido, como aquello les otorgó los límites precisos para no abundar en iguales o mayores desvíos. El dolor guarda perfecta correspondencia con la cualidad real de las elecciones, mas no con la apariencia con que se revisten. Así, también acontece con la genuina alegría. Nadie puede forzarla, por lo que no guarda correspondencia con aquella energía y modelos tan ofrecido a las masas, alimentados a fuerza de ilusión. Ella emerge cuando el íntimo conocimiento de lo superior gradativamente se nos facilita y revela. No puede instalarse donde serenidad y armonía no estén presentes en un grado significativo. Aunque capaz de ser reflejada o expresada por su contraparte externa y humana, la alegría es una dádiva interior. Otorgado por su principio divino, les revela aquel estado en el que a las partículas indeclinablemente donadas al Creador se les permite sentir su propio pulsar, en sintonía con el pulso único que rige la existencia toda. Desde el año 2017, Sierra del Cielo funciona como centro de rescate animal. Hoy, ya son más de 200 animales que comparten la vida con nosotros aquí, en las sierras de Córdoba. Son rescatados de la explotación, sufrimiento y asesinato por parte de quienes los ven como productos para consumo. Aquí, son liberados en un contexto natural de más de 20 hectáreas, donde viven en libertad y contención, experimentando el acercamiento e interacción con nosotros, que los vemos y tratamos simplemente como aquello que son, hermanos de la vida. La atención veterinaria, medicaciones, alimentos y la construcción y mantenimiento de la infraestructura requieren sumas importantes de dinero. El Centro de Rescate Animal Sierra del Cielo se financia mediante donaciones anónimas y espontáneas de personas que se suman a esta causa. Vos también podés colaborar donando y difundiendo este proyecto. Para más información, encontranos en Instagram, Facebook y YouTube como Santuario Sierra del Cielo. Tu aporte es clave para el rescate y preservación de sus vidas. Tu donación es su liberación. ¿Nos acompañás? Otros programas de la conciencia y el cosmos. En Buenos Aires, Los Cardales. En Europa, Portugal y Bulgaria. Grupos de trabajo interno UCSIM en el mundo. Argentina, Uruguay, Portugal, Bulgaria, Chipre, España, Francia y Alemania. www.ucsim.org.ar. Podés encontrarnos en Facebook como La Conciencia y el Cosmos y UCSIM Centro de Servicio Planetario. En Instagram, @La Conciencia y el Cosmos, @UCSIM Cosmosofía, @Daniel_D_UCSIM. En YouTube, UCSIM Cosmosofía y La Conciencia y el Cosmos. En Twitter, @UCSIM Cosmosofía.
entramos en este nuevo bloque del tema central del día de hoy, titulado La intuición, herramienta interna para aplicar. Este nuevo bloque, que es el segundo, se titula Entrenamiento intuitivo. Le preguntan a Daniel si puede comentar cómo fue el comienzo para encontrarte con tu interno. Y le preguntan si el comienzo de su búsqueda o su encuentro con su interno fue impulsado por una frase o por algún libro. Escuchemos juntos la instrucción de Daniel Gagliardo. Fue un proceso no totalmente consciente, como suele ocurrir, porque las personas cuando empiezan a dar ciertos pasos, creen que están buscando una cosa y que eso la van a encontrar con un determinado formato, bajo ciertos patrones, que la experiencia va a ser así, asado. Hay gente que tiene la fantasía que de repente se abre el cielo, baja un ángel y lo toca con una varita. No es nada de eso, es algo que no es muy consciente al principio. Y cuando uno empieza a tener conciencia de que algo está pasando con él, ya es tarde para saber cómo fue. No sé si se entiende. Entonces, nosotros lo que sugerimos es que el ser busque entregarse incondicionalmente a la esencia que está presente en él y que lo demás lo deje en manos de esa esencia. Porque a cada uno de nosotros la vida nos puede dar señales muy diferentes, pero muy diferentes. La vida nos va a entrenar de un modo diferente. Este proceso de comprender, de percibir cómo es el contacto interno es tan gradual, con esa mano que tiene para amansarnos la energía. Es como preguntarle a una mula, a un caballo, cómo hizo para dejar de patear a la gente. Y tal vez no sepa que esa mano que le daba de comer, que lo acariciaba, esa voz suave que estaba ahí ofreciéndole algo diferente a un rebenque o a un palo, pero de hecho funcionó. Nosotros aquí tenemos un montón de animales rescatados que fuera de estas condiciones pueden ser muy agresivos. Sin embargo, van ingresando a ese proceso de mansedumbre, de entrega en el buen sentido de la palabra al contacto con nosotros. Y creo que en relación a nuestra propia vida interna es lo mismo. Lo único que puedo determinar como un síntoma es que empezó a aparecer una sed inmensa que solo podía ser aplacada cuando conscientemente buscaba reducir la distancia con esa esencia interna, con esa esencia espiritual. Eso es lo único que podía saciar la sed. Lo que no quería decir que lo pudiera lograr, pero lo importante es que en algún momento noté que esa vocación profunda, que era la que provocaba esa sed en mí, existía. Esa sed profunda, esa vocación profunda de conocer mi interior, de conocer esa esencia, de buscar entregarme esa esencia, existía. Y esa existencia fue una señal particular. Podríamos decir que percibir esa existencia fue un punto de inflexión muy grande para mi conciencia. Sí, seguro, porque un ser no logra ciertas cosas de golpe en una misma encarnación. Cuando un ser muestra en una encarnación ciertas facilidades, es porque vino haciendo todo un proceso de adaptación de su conciencia con ciertas energías previa a esa encarnación. Entonces hay una trayectoria evolutiva, hay una trayectoria encarnatoria que hace que todos nosotros seamos preparados en cada etapa encarnatoria para llegar a lo que en algún momento va a ser definitorio para nosotros. Nosotros estamos todos acá por algo, todos somos diferentes, pero ¿qué hay en común en seres que estamos acá en este lugar? Que indudablemente ya nuestra trayectoria evolutiva, el proceso que fuimos viviendo en otras encarnaciones, fue lo que determinó que hoy, en un planeta que está sumamente desequilibrado y desequilibrante, haya seres que, más allá de los desequilibrios del planeta, los potenciales desequilibrios, los propios, está intentando hacer esto que estamos intentando, que no tenemos por qué ponerle un rótulo, pero de hecho estamos intentando algo que tiene un patrón común. Sí, vibratorio, pero incluso a nivel vibratorio, cada uno lo está haciendo con su propia condición, con su propio alcance, característica. Entonces sí es cierto que en ciertas etapas nosotros íbamos a la Avenida Corrientes, vivíamos en Buenos Aires, y entramos a las librerías no a buscar un título en particular, a buscar, porque teníamos una sed de búsqueda enorme.
Íbamos, en ese momento las librerías abundaban y la cantidad de libros que tenía cada una, sobre todo usados, era enorme. Buenos Aires era un lugar privilegiado en ese sentido. Íbamos por las librerías de corriente, primero por una mano, después cruzábamos, volvíamos por la otra mano. Entrábamos y pasábamos la mano por las pilas de libros, no leyendo títulos que nos pudieran o no parecer interesantes, simplemente pasando la mano así, peinando el lomo de los libros, y de repente, ese, lo llevaba a la caja. O 2 o 3, lo llevaba a la caja, pagaba y me iba con los libros a casa. Sentía que ya había encontrado lo que tenía que encontrar. Y en ese momento, que era un momento de preparación para lo que después iba a pasar posteriormente a 1988, no existían libros que nos prepararan de este modo, con un mensaje sintético, con una administración de energías muy particular. No existían esos libros. Estaban energéticamente en preparación, pero todavía no existían. Lo único que existía para que la conciencia pudiera hacer cierto tipo de búsqueda es lo que todos conocemos, como yoga o disciplinas orientales, técnicas de meditación, todo lo convencionalmente trabajado por el hombre desde hace miles de años. Pero en esos libros los autores tenían deslices. ¿Por qué? Porque tampoco sabían muy bien dónde buscar y qué buscar, pero muchos de ellos eran tocados por inspiración interna y a veces colocaban media página de algo que era brillante, que no lo podía encontrar en un libro. Qué contradicción, ¿no? Qué cosa tan particular, que no lo podía encontrar en un libro de filosofía oriental, por ejemplo, porque el tipo de repente no tenía las limitaciones de aquel que está con el freno que le pone la doctrina. Entonces vos podés saber mucho de una doctrina, pero siempre vas a tener el freno, el bocado que lleva el caballo, y la doctrina te va a tirar de la rienda. Vos no podés pasar de la doctrina, porque entonces pasás a ser sacrílego directamente. Y los sacrílegos, para romper las doctrinas, tienen que estar entrenados kármicamente, tienen una envergadura evolutiva enorme, como un Jesús, un Buda, gente que fue un antes y un después de su actitud y de su palabra, ¿no? Entonces en esos libros íbamos encontrando esas cosas. Y a veces nos pasaba que no leíamos todo el libro. A veces abríamos el libro en un lugar, leíamos media página y ahí empezaba la joyita. Y leíamos media página más, una página más, y sentíamos que todo lo que ese libro podía ofrecer ya lo había ofrecido y lo regalábamos. Las pilas de libro que habré puesto en la vereda y que se las llevaban. A veces tenía que leer el libro, un cuarto, un quinto, un sexto del libro, la mitad, casi hasta el final, y encontraba la joyita. Ya está, no importaba el final. Pero lo importante era esto tan particular. Saber que hay momentos donde uno no va a encontrar la guía, no le van a dar un manual para hacer las cosas. Y es un momento interesante, porque quienes pueden ser entrenados, templados a través de mecanismos como esos, ganan una percepción, una flexibilidad, una apertura, que aquellos que, tal vez por alguna cuestión en particular, la ley de karma los tuvo que entrenar escalón por escalón, librito por librito, no tienen esa posibilidad. Entonces fue una etapa muy particular de nuestra vida. Y eso permitió, sin que lo supiéramos en ese momento, que se fuera ampliando, fortaleciendo, equilibrando, estabilizando nuestra intuición. Porque después, con el tiempo, nos dimos cuenta que eso de pasar la mano por una pila inmensa de libros de 15 metros, como tenían las librerías de Corrientes, era un ejercicio intuitivo. La vida materialista te oculta las cosas, y aquel que quiere superar el materialismo se ve beneficiado en el entrenamiento de la intuición. Es que en realidad la intuición no se puede entrenar intencionalmente, pero la vida te puede poner a entrenar la intuición sin que tu intención o tu conciencia se enteren de que te están entrenando para eso, porque realmente no existen ejercicios para desenvolver la intuición. Porque como el desenvolvimiento intuitivo tiene que ver con la maduración de la conciencia y no con una técnica de entrenamiento en particular, entonces sería peligroso que las personas empiecen a las librerías a pasar la mano, porque posiblemente alguno termine con pastillas psiquiátricas. Entonces, lo importante es que si eso es motivado, si hay una corriente de energía
que fluyendo a través de la conciencia te lleva en ese orden circulatorio a hacer eso, no hay que oponerse, quiere decir, el ser tiene que obedecer, no importa lo que piensen los demás. Pero es un buen trabajo. Ahora, en relación a eso, alguna vez, por indicación interna, estimulado intuitivamente, le dije a cierta persona que me decía, ¿qué libro me aconsejás de la biblioteca? Le dije, percibí qué libro vos, no esperes que yo te lo sugiera, percibí. Y cuando lo tomes, abrilo donde sientas y ponete a leer eso. Generalmente no decía esa segunda parte, abrilo donde sientas. Eso lo decía si el estímulo involucraba pasarle a la persona esa sugerencia. Si no, le decía, mira, percibí vos, parate frente a los libros y fíjate qué es lo que te muestra la energía. Pero a veces sucedía esto, no solo le decíamos que se fijara qué era lo que realmente percibía que tenía que tomar, qué libro tenía que tomar, sino que lo abriera al azar aparentemente, sin mirar mucho, sin calcular dónde lo iba a abrir, simplemente que lo abriera con fluidez, con espontaneidad y que se abocara a leer esa parte del libro. Y muchas veces, no en la totalidad de las veces, porque eso es algo íntimo, no es privado lo que ocurre entre la conciencia y la energía, pero algunas personas nos habían dicho que precisamente habían encontrado algo que buscaban desesperadamente y no sabían qué era ni dónde buscarlo. Entonces, puede ocurrir que sí que sirva. Vamos a leer del libro La Hermandad de la Luz, versículos de instrucción profética de Daniel Gagliardo, página 31. Mientras tanto, no fuera ofrecida aquella de la cual tenéis instrucción, deberéis apelar a vuestro entrenamiento irrenunciablemente. Os fue otorgado con motivo de ello. Miraréis a vuestro alrededor y comprobaréis que aquellos que sin él aún intentan sostenerse transitarán la inoperatividad de sus esfuerzos. La ley no ha dado a ellos esa posibilidad, pero cuidaos vosotros de no desechar lo que sí os fue otorgado. Naciendo es el tema de Wionach que va a interpretar en guitarra. La conciencia interna modela aspectos del patrón radial de la esencia que pondrá a disposición del ser para que de modo efectivo en él la aplicación de la ley del silencio y la cooperación con la acción de la energía conocida como creatividad puedan armonizar el mundo material por su intermedio. De este modo, el individuo pasa a concientizar
que la vivencia del silencio es uno de los aspectos de aplicación de la vida creativa. Su búsqueda de silencio trasciende el mero bienestar y crecimiento personales, tornándose una forma de atraer al mundo de la materia aquello que para ese mundo está visto internamente como necesario. Así, su atención hacia la custodia del silencio en todas sus acciones, sentimientos y pensamientos pasa a tener peso como prioridad y necesidad. El profundo silencio que a disposición del peregrino se vierte en las noches del valle de Erx asiste al ser en la instalación de elementos sutiles dentro de su aura y campos de energía. Al ser armonizado en aquel dinámico silencio, quedan presentes en sus áreas más receptivas necesarias referencias vibratorias que a partir de ese momento ejercerán para él influencias de corte parametral. Del libro La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa, de Daniel Gagliardo. Se encuentra a disposición de los lectores un extenso trabajo de libros y cuadernos escritos por Daniel Gagliardo en castellano, traducidos al búlgaro, inglés y portugués. Los títulos son Mensajeros del Fuego, Alimentación evolutiva, cooperación entre reinos mediante la ingesta de alimentos. La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa. La hermandad de la luz, versículos de instrucción profética. Colección cuadernos La luz del peregrino. Apuntes para el camino. Cuaderno de notas. Encontralos en amazon.com en formato papel y digital. En castellano también en Mercado Libre y en la tienda de la página de Facebook Luz del Valle Literatura, Audios y Videos para un Nuevo Ciclo. También en YouTube audiolibros en inglés y búlgaro. Tercero y último de los bloques del programa de hoy. Título: Instinto e intuición, duda y error. Una persona relata varias experiencias similares que tuvo en distintos momentos de su vida y pregunta en este estudio si ahí funcionó la intuición. Luego se aporta sobre la duda que genera diferenciar el origen de un impulso que se recibe, si es interior o producto de ego y personalidad. Escuchamos instinto e intuición, duda y error. Puede tener que ver con las dos cosas, con la intuición o con el instinto, dependiendo aquello que ya esté activo o no en nuestra vida. Porque la premonición, que es la capacidad de percibir con anticipación que algo va a morir o que va a pasar por un traumatismo grave, está tanto en el marco del contexto instintivo, porque los animales también perciben eso. Quiere decir, el instinto es una condición de experiencia animal, pero también un ser puede tener un estímulo premonitorio o precognitorio bajo el aspecto intuitivo. ¿Cuál es la diferencia? Que el ser que puede tener un proceso precognitorio o premonitorio a través de los mecanismos instintivos, el hecho mismo de registrarlo no es precisamente una herramienta evolutiva. Quiere decir, un ser puede tener una fisura astral que le permita recibir informaciones o cierto tipo de características de situaciones, pero no necesariamente eso tiene que ver con su participación y servicio a la vida planetaria, porque la diferencia es muy grande entre percibir algo a través del órgano del instinto y percibir algo a través de la conciencia intuitiva. Cuando el ser percibe algo a través de la conciencia intuitiva, se lo está pasando su propio ser interno, su propia conciencia espiritual, porque él va a necesitar esa información para aplicarla a favor de la vida planetaria. ¿Por qué?
Porque la información interna, quiere decir, la información que procede de la conciencia del alma, no traspasa el mental superior hacia la conciencia psíquica del ser, hacia el nivel consciente del ser, sino es para ser utilizado como una herramienta de servicio. Mientras que las experiencias cognitivas o premonitorias de los animales a través del instinto son simplemente condimentos de su relación con los patrones materiales de la vida. Y si un ser tiene remanentes de su paso por el reino animal, remanentes muy marcados de tipo instintivo, puede ser que en él funcione igual que en un animal y que él con esa información no haga nada y que la información le haya llegado precisamente porque no pudo pulir o no pudo elevar su conciencia para que ese vestigio instintivo, ese vestigio animal que todavía está muy activo en él, pueda ser trascendido, pueda ser transmutado, pueda ser purificado. Entonces pasa lo mismo con el vidente y el clarividente. El vidente tiene una fisura de tipo astral, lo que podemos llamar o relacionar también instintiva. El clarividente es el que ve algo con la claridad que le aporta la conciencia interna a través de la intuición. Entonces, un vidente incluso puede asustarse gravemente de lo que está viendo a través de la fisura astral, pero el clarividente está en un cierto grado de comunión con su conciencia interna y percibe con claridad, asistido por su conciencia interna a través del canal intuitivo, para percibir el motivo y la aplicación de lo que está viendo. Es como ver venir un tren por la vía y no atinar a correrte, o ver venir un tren, entender que está viniendo rápido, el contexto en el que están las cosas, mirar el reloj y decir me corro dentro de 10 segundos. Es más o menos esa la diferencia entre recibir la misma información por la vía instintiva que por la vía intuitiva. La intuición, como herramienta de la conciencia interna del individuo, no ofrece nada que el individuo al corto, al mediano o al largo plazo no tenga que utilizar, no tenga que aplicar, porque la sabiduría de la conciencia interna es quien está determinando que el ego y la personalidad van a necesitar esa herramienta, que es aquella información, para dar tratamiento a ciertas situaciones en favorecimiento del bien común, el plan evolutivo o el equilibrio del planeta del que forma parte el individuo, mientras que lo otro no, es muy limitado y no genera estímulos de ampliación, no genera estímulos de equilibrio, de armonía. Una información proveniente del instinto en un ser humano no es un ofrecimiento de ensayo de armonía y equilibrio, sino es precisamente lo contrario. Le está diciendo a ese ser, aunque él no lo pueda percibir tal vez, pero le está mostrando a ese ser, le está simbolizando que todavía él está preso de los movimientos de las fuerzas instintivas que le ofrece la materia. Entonces, en este caso, yo no tengo información, pero tal vez vos, ahora, en tu consciente, contando con estas informaciones, puedas encontrar el hilo conductor para cada una de esas situaciones, porque podría ser, supongamos, que en uno de los casos operó el instinto, que en otro de los casos pudo haber operado la intuición, y que en el tercero de los casos nuevamente el instinto, o vaya a saber cómo. Pero no tengo la información intuitiva que me permita profundizar y comunicarlo. En la medida en que tu condición, por ejemplo, sea dudosa, quiere decir que vos seas un dudoso profesional, va a hacer que nunca puedas profundizar eso. Porque lo primero que el ser tiene que hacer es relajarse, calmarse, alinearse, tratar de estar en sintonía interna, que es lo único que le va a poder permitir recibir indicios o señales de qué es lo que ocurrió, cuál fue el mecanismo que operó. Si vos sos una persona, por ejemplo, que suele tener dudas, una persona que existencialmente puede ensayar con la duda continuamente, entonces va a ser más difícil que pudieras hacer ese tipo de trabajo, según si sos eso o no sos eso. Y es posible que te haya pasado al revés, que hayas desmerecido algo que era interno pensando que era de la personalidad. A ver, la duda tiene una base, una plataforma que va desde el patrón kármico más burdo hasta el patrón interno suficientemente preciso. Entonces, generalmente en la experiencia kármica convencional, en la que hacemos en conjunto
estos 7.700 millones de personas que habitamos la superficie de la Tierra, la duda procede de una mezcla de desconexión interna, ambición, especulación. O sea, los seres que especulan, que ambicionan y que tienen desconexión interna son dudosos profesionales. Lo único que puede darle a un ser equilibrio, armonía, es la conexión interna. Y el ser que está lo suficientemente alineado y conectado internamente puede no tener información, pero su conciencia psíquica no entra en el devaneo de la duda. ¿Se entiende esto que decimos? Un ser puede no tener información y el equilibrio que le brinda la alineación interna, la sintonía interna, no lo vuelca a la duda. Simplemente aprende a convivir de un modo equilibrado con la falta de informaciones. La duda generalmente se vive más por las interrogaciones que se hace el ego y la personalidad respecto a un montón de cosas que no pueden darle un tratamiento más elevado. Cuando nosotros estamos barajando fuerzas materiales, especulación, egoísmo, estamos haciendo comparaciones continuamente, cuando ciertos patrones de vida y de conducta están siendo la moneda corriente en nuestra existencia, no nos damos cuenta de que la duda es una de las cosas que generamos, que alimentamos precisamente por tener ese tipo de patrón de vida y de conducta. Entonces, las personas creen que son minusválidas o que van a estar en inferioridad de condiciones si no tienen precisiones y no se sienten seguras de todo. Y kármicamente, lo que más te puede dar inseguridades es una búsqueda compulsiva de la seguridad. Lo que más te puede dar imprecisiones es una búsqueda compulsiva de la precisión. El ser que sabe cómo es la historia, desde otro punto de vista, desde una filosofía más profunda, más estable, desde una genuina alineación interna, el que ya pasó por cierto pulimento energético, vibratorio, sabe que no necesita estar compulsivamente armándose de una cantidad de precisiones y de informaciones que la vida se puede encargar de dársela un segundo antes de que las necesite, o en el mismo momento en que va a tener que aplicar algo en particular. Entonces, supongamos que le preguntamos a este hermano que está acá, si tiene algún grado de preocupación para tener ciertas seguridades. ¿Las tenés? ¿Tenés un grado de preocupación para tener ciertas garantías, seguridades, previsiones? ¿Lo estás trabajando? Entonces sí. Si no, lo podrías trabajar. Lo estás trabajando. Bueno, entonces la duda puede ser que esté continuamente en tu territorio. Sí, me equivoco, pero tomo en calma la decisión, no me genera duda. Porque la vida interna me puede entrenar a través de pasarme una información o de permitirme tomar una decisión en equilibrio, en armonía, que me lleve al precioso error. A mí no me espanta el error. Ese es el problema que tiene la mayor parte de las personas, que tiene un tabú con el error. Mi problema con el error no existe. Si me equivoco, voy a trabajar en sentido contrario al error y listo. Si el error no es una guillotina en la que uno pone la cabeza y de ahí no se vuelve. Esta humanidad no sabe enmendar errores por la compulsividad y la rigidez que tiene. Entonces hay valiosos aprendizajes que solo se pueden transitar a través del error, que no los transitamos, porque armamos una coraza de suposiciones, de comparaciones, de especulaciones, que para algunos son la combinación ideal para no equivocarse, pero continuamente se están restando esa experiencia valiosa, porque una cosa es que a tu conciencia le estimule el interno para que haga algo, y otra cosa es que en el intento vos no te equivoques, porque la conciencia interna puede ser muy precisa en estimularte para emprender una acción, pero el tema es que la conciencia interna no puede garantizar la habilidad que vos vas a tener en consumar esa acción, que está siendo estimulada internamente, pero que vos tenés que aprender a aplicar. Un estímulo interno puede ser preciso, de hecho es valiosísimo, pero uno, en el momento de ejecutar la acción, puede equivocarse porque podría ser que lo que involucre ese estímulo lo hayas ensayado muy poco o nunca lo hayas ensayado. Y de hecho, en esta transición planetaria, hay muchos seres que están siendo estimulados para recibir estímulos en relación a cuestiones que nunca ejecutaron, que les son desconocidas, que nunca aplicaron. Entonces, el estímulo es genuino, pero me puedo equivocar
al buscar plasmar lo que eso está estimulando en mi conciencia. Y es valiosísimo. ¿Por qué? Porque la energía que a mí me estimuló para eso sabe que me iba a equivocar, pero necesita que mi pericia en relación a eso vaya creciendo. Entonces, la vida interna te puede estimular en ciertas etapas o ciclos continuamente, de un modo que la misma energía que te estimula sabe que vos vas a equivocarte o a no tener la precisión más adecuada para hacerlo. Entonces, ¿qué te pone? Te pone en entrenamiento. La percepción intuitiva es cierta, pero la impericia para ensayar con eso también es cierta. Tiene dos polos eso que contás. Ese polo es uno y tiene como contrapolo el que sí depende de uno, porque la energía no te va a poner en una situación donde vos no vas a poder, supuestamente con éxito, hacer lo que haga falta, si a vos no te hiciera falta pasar por eso. Lo importante ante la situación es que el ser haga lo mejor hasta el fin. Si el ser atiende la situación del modo más elevado a su alcance, entonces suelta los resultados. Los tiene que soltar, porque si no, él va a dar tratamiento a las situaciones especulando con un resultado determinado. Y a veces la vida te utiliza como ejecutor kármico. Te da una situación, vos por más que le des el mejor de los tratamientos, el resultado puede no ser para el ego el mejor, pero lo que la vida quiere es ese resultado. ¿Por qué? Porque ese resultado automáticamente se funde en la corriente general de ese universo planetario del que formas parte. Y esa pizca de condimento, que es ese resultado, hacía falta. Porque no siempre en una receta se pone todo un mismo condimento. Entonces el resultado de las acciones es algo muy particular. Lo que resulta de una acción, el polo de la acción. El ego inmediatamente dice salió mal, salió bien. Y para la vida, lo que el ego dice salió bien o salió mal puede ser totalmente contrario. En el caso de aquello que puede ser evitado y no haber tenido la capacidad de salirnos del carril de la situación a tiempo y en forma, la ley evolutiva nos colocará cíclicamente ante situaciones que permitan ensayar el tratamiento efectivamente correcto. En estos casos es posible que luego comiencen a darse secuencias donde cierto tipo de cuestiones con similares características insistentemente emerjan, instándonos a arribar al entendimiento aún no alcanzado. A partir de ese hito, parte del aprendizaje será dar con la actitud de atención necesaria. Cómo transferir esa actitud al andamiaje de las estrategias y a posteriori sostenerla. Cómo aprender esa actitud que pueda alimentar la estrategia por medio de la cual voy a poder percibir cuándo salirme de aquello que no me corresponde enfrentar. Y todo va a depender de la capacidad de sostenernos atentos al universo interno, a las señales. Funcionar como seres con la integración de esta valiosa cualidad opera en beneficio del todo, no solo a nuestro favor ni en contra nuestro, sino en beneficio del todo. De la colección Cuadernos La Luz del Peregrino, el cuaderno número 2, Pruebas, de Daniel Gagliardo. El Centro Uxim Sierra del Cielo se puede visitar para participar de encuentros con Daniel Gagliardo y también realizar estadías compartiendo la actividad diaria con los que allí moran. Se encuentra enclavado en las sierras de Córdoba, paraje Quebrada de Luna, camino a Ongamira, a 16 kilómetros de Capilla del Monte. Los encuentros con Daniel Gagliardo se realizan los miércoles a las 16:15 horas y los sábados a las 16 horas. El ingreso al campo en ambos días de 15 a 15:30 horas. La entrada es libre y gratuita. Únicamente los sábados hay servicio vehicular gratuito,
desde la Plaza San Martín de Capilla del Monte, sobre la calle Hipólito Yrigoyen. En estos encuentros, distintas temáticas son tratadas profundizando este nuevo conocimiento filosófico espiritual. Para estadías, solicitar reservas con la mayor anticipación. Contacto +549 3548 564874 por WhatsApp y Telegram o al correo uxim@uxim.org.ar. Las estadías, como todas las actividades que ofrece UXIM, son libres y sin cobro de aranceles, incluyendo alimentos y hospedaje. Avanzamos el título del próximo programa, Vivencia práctica de que todo es transitorio. Y para cerrar este programa, vamos a la reflexión del día de hoy. Estamos, todas las conciencias, abarcadas en una única vida, quien responde siempre a acorde a la capacidad de sintonía y adaptabilidad de cada partícula. El gran ciclo cósmico solar en el que ella se encuentra comprendida, así como sus propios ciclos y etapas internos. Siempre esa única vida responde. Aquellos que no den con respuestas o las malinterpreten, no se ofrecen para que esas energías se instalen en ellos y los amplíen. Todo aquello que ese gran patrón sideral otorga y coloca en el sendero, resuma síntesis. Es la medida de lo que se necesita, al tiempo que otorga la tan esperada respuesta. Y nos vamos hasta un próximo programa de la conciencia y el cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos. En asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno.